estás? Quiero conversarte de algo esta mañana. Quiero que hablemos de cómo podemos vencer las tentaciones. Para ello, quiero colocarte el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, la vida de Jesucristo. Jesús fue tentado. Dice la palabra en Lucas 4 que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Satanás se le presenta a Jesús con la idea de tentarlo. Pero antes de eso, quiero que tengas presente algo. Jesús, cuando vino a la tierra, era 100% hombre, así como tú y yo, y 100% Dios. Jesús enfrentó las tentaciones de las que vamos a hablar, y recuerdo durante toda esta charla, enfrentó las tentaciones siendo 100% hombre. 100% hombre. De esa manera, Jesús enfrentó esas tentaciones. Y por eso te digo que es el mejor ejemplo, porque era hombre como tú y como yo. La primera tentación, después de que Jesús estuvo 40 días en el desierto, tenía un hambre de 40 días en ese ambiente tan hostil. Satanás se le presenta y le dice que, ¿por qué no convierte las piedras que están a su alrededor en pan? Jesús pudo haberlo hecho. Recuerda que Jesús era 100% Dios también y tenía el poder. Y no solo en convertirlas en pan, Jesús tenía el poder de hacer un manjar completo de todas las rocas que habían en el desierto. Pero Jesús no lo hizo. Jesús no enfrentó al diablo siendo Dios, porque pues imagínate, si Jesús enfrenta a Satanás en ese momento siendo Dios, pues ya no habría más Satanás, no habría más tentaciones y la historia hubiera acabado ahí y no tendríamos una enseñanza para nosotros. Jesús lo enfrentó siendo hombre. Jesús conocía la voluntad de su Padre y Jesús recitó un versículo que se sabía. Decía que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para poder vencer las tentaciones, una de las tentaciones es reconocer cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros, cuál es la palabra de Dios que hay para nuestra vida. Jesús sabía, ¿y cómo venció la tentación? No apartándose de la voluntad de Dios. Jesús sabía que la voluntad de Dios era clara para él en ese momento. Te hago una pregunta, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti en este momento? Si no lo sabes, te invito a que lo descubras, te invito a que ores, a que busques en la palabra de Dios, a que busques la presencia de Dios para que te confirmen esa voluntad. Y una vez sepas esa voluntad, no te apartes de ella. Cuando estés claro en la voluntad y cuando tengas claro el propósito de Dios en tu vida, te va a ser fácil decirle no a la tentación, porque estás en la voluntad. Y qué mejor que obedecer a nuestro Padre. Cuando obedecemos a nuestro Padre es lo mejor, es el mejor escudo, es la mejor herramienta para no caer en las tentaciones y evitarlas al 100%, así como Jesús lo hizo. Continuamos hablando de las tentaciones. La segunda tentación de la que quiero mostrarte es la tentación que tiene que ver con lo que ante nuestros ojos parece bueno, pero realmente no lo es. ¿Cómo así? Sí, mira, Jesucristo estaba en el desierto después de la primera tentación. Satanás le dice que si se postra ante él lo hará el rey del mundo y le entregará todos los reinos que existen. Pensemos un poco en esto. ¿Qué pasaría en la tierra? ¿Sería bueno o malo para nosotros si Jesús fuera el rey en estos momentos? ¿Existiría el hambre? ¿Existiría la guerra? ¿Habría tanta violencia como la que conocemos? ¿Habría desigualdad como la que vivimos? ¿Existirían enfermedades como el cáncer o el SIDA que tanto han agobiado a esta humanidad? Yo creo que no. Yo creo que si Jesucristo fuera el rey actualmente, fuera el único Señor sobre el mundo y todos los países se inclinaran ante Él, no existiría nada de eso. Pero detrás de todo esto tan bonito hay algo de maldad. Si Jesucristo en ese momento hubiera aceptado ser el rey, hubiera aceptado doblar sus rodillas a Satanás, ¿sabe qué pasaría con la humanidad? No seríamos salvos. La palabra de Dios dice que era necesario un sacrificio, era necesario que Jesús fuera a la cruz. Y Jesús fue a la cruz. Y que gracias a que Jesucristo fue a ese madero, murió y resucitó al tercer día, tú y yo hoy tenemos la salvación. Y podemos estar completamente seguros de que somos salvos. ¿Gracias a qué? A que Jesucristo fue a la cruz. El plan de Dios para la vida de nosotros y para la vida de Jesucristo es que fuera a la cruz. Jesucristo sufrió en ese momento, sí, pero lo hizo por amor a nosotros. Gracias a su amor, hoy tú y yo podemos decir que somos salvos y que somos templos del Espíritu Santo. Eso es la verdad que Satanás estaba escondiendo. Y así como esa verdad estaba oculta, muchas otras tentaciones que vienen a tu vida y a mi vida vienen disfrazadas de cosas buenas. Cosas que ante los ojos parecen buenas, pero que en realidad detrás hay algo malo. Una relación sentimental, un negocio, un estudio, algo que tú crees, en lo que tú crees que estás correcto, que no estás equivocado, pero que en realidad detrás de ese sentimiento, detrás de ese convencimiento,
conocimiento que tú estás pensando, hay una maldad, hay algo oculto. Quiero invitarte a que seamos seguidores de Dios, no seguidores de las cosas que parecen buenos. Nosotros los hijos de Dios, recuerda, no seguimos ni vamos detrás de lo que parece bueno para nuestra vida, de lo que nosotros creemos que es bueno. No, recuerda que siempre detrás de eso que creemos que es bueno puede venir algo de maldad. Somos seguidores única y exclusivamente de la única verdad, de lo único que realmente es bueno, que es la voluntad de Dios, porque recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a hablar de la última tentación de Jesús. La última tentación tiene que ver con la tentación, pero tentar el nombre de Dios. Satanás lleva a Jesús a lo alto del templo y estando allá le dice que se lance, que si la palabra de Dios dice que si él tropezara, Dios mandará ángeles para que vengan por él. Jesús le responde nuevamente con la palabra y le responde que no tentarás al Señor tu Dios. Para entender un poco este contexto, este versículo, miremos el contexto en general. Este versículo data del libro de Éxodo. ¿Qué sucedía en ese momento? El pueblo de Israel estaba en el desierto. Imagínate tú estar en el desierto, el sol del desierto y no tener agua. El agua se había acabado en ese momento. Y el pueblo de Israel en ese momento empezó a murmurar de Dios. Empezó a decir que si es que acaso Dios los había olvidado, si es que Dios ya no los quería, que por qué Dios los había sacado del pueblo de Egipto para traerlos a morir en el desierto. El pueblo no tomó la actitud de adorar y buscar a su Dios proveedor, sino que lo que hizo fue empezar a recriminar el nombre, hablar de Dios y estar en contra de Dios y empezó a quejarse de gran manera. Esto que el pueblo hizo, esa queja, esa desconfianza que el pueblo tuvo de Dios, es tentar a Dios. Recuerda, ¿quién llevó al pueblo al desierto? Dios. ¿Quién trajo el maná para el pueblo? Dios. ¿Quién trajo el cordis? Dios. ¿Quién trajo la nube? Dios. Dios ha estado siempre con el pueblo. Y el pueblo no recordó esos momentos en los que Dios había manifestado su presencia y no recordó que Dios les prometió que iba a ser su Dios, sino que empezó a quejarse, empezó a murmurar, empezó a dudar de la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que se llama tentar a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos estado en situaciones, angustias, problemas, lo que sea que esté pasando en nuestra vida y lo primero que hacemos es dudar de la voluntad de Dios, es dudar de la presencia de Dios, es dudar del amor de Dios? Quiero recordarte que Dios dice en tu palabra que nosotros estamos en la palma de su mano y también dice que nada ni nadie nos va a arrebatar de ahí. Dice la palabra que en el libro de Romanos que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo nos podrán quitar del amor de Dios. Estamos cubiertos de su presencia y quiero invitarte a que pienses en cada momento de una situación difícil que pases, en cada tentación que estés enfrentando en tu vida, que si no sea tentación, una dificultad que venga a ti, que Dios siempre va a estar contigo. Tú no debes dudar de eso. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes de la presencia de Dios en tu vida. Dios ha dicho que nos ama. Dios ha dicho que está con nosotros. Su palabra dice que somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es nuestra promesa de salvación. Así que quiero invitarte a que no dudes de Dios. No seas como el pueblo de Israel, que dudó de su presencia, de su amor y de su voluntad. Una manera de vencer la tentación es nunca dudar de la presencia de Dios. Nunca dudar del propósito. Nunca dudar del amor de Dios. Recuerda, Dios está contigo y aún en la tentación, Él está contigo, Él está a tu lado y Él nunca nos va a dejar solos. Es su promesa, es su palabra. De esta manera, Jesús venció las 3 tentaciones. Recuerda, la primera es tener claro cuál es el propósito de Dios y obedecer ese propósito. Una manera de vencer la tentación es la obediencia. La obediencia te hace libre de toda tentación. La segunda manera de vencer la tentación es no vayas detrás de las cosas que aparentan ser buenas, no vayas detrás de lo bueno, ve única y exclusivamente del único que es bueno, que es Dios. Recuerda, solo somos seguidores de Dios, no vamos detrás de lo que parece bueno, no vamos detrás de personas que aparentan ser buenas, vamos detrás de Dios. Y lo tercero, no tentes al Señor, no dudes de su amor, no dudes, no pongas en duda lo que el Señor ha dicho de ti. Si el Señor te ha dado una promesa, aférrate a esa promesa en tu corazón y nunca la sueltes. Son las 3 maneras como podemos vencer las tentaciones. Así que te invito y recuerda, el mejor ejemplo a seguir es el ejemplo de Jesús. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima.